A este su canal, el Dr. Francoso. Bienvenidos a este nuevo episodio del Dr. Francoso. En este día tenemos a un invitado especial que corresponde a Fernando Antonio Díaz Trejo, el cual es estudiante de la Universidad Católica de Honduras en el área de medicina. El día de hoy traemos un pequeño conversatorio a ciertas incógnitas que hemos logrado encontrar en ciertos estudiantes en los cuales pues, nos dicen la siguiente forma, que la química orgánica y la bioquímica son clases no esenciales, son aquellas clases en las cuales no se le toma una importancia adecuada porque mucho más adelante, en su siguiente bloque de estudio, no entrarán como característica necesaria o no lo consideran importante en su desarrollo médico y clínico. Entonces, le damos la bienvenida. Gracias por estar presente, Fernando. ¿Qué opinas sobre este argumento de algunos estudiantes? Primeramente, muchas gracias colega, muchas gracias Franco por la invitación, ¿verdad? A tu canal. Pues mira, te comento, muchas veces el estudiante de medicina o todo estudiante, muchas veces al entrar a una universidad, el llevar las primeras clases, pues toma como referencia muchos mitos que ha venido escuchando, como por ejemplo, esta clase no te sirve para nada, esta clase no te va a ayudar más adelante. Y pues cuando hablamos y nos enmarcamos en el área de medicina, fíjate que hay muchos mitos, como por ejemplo, nos vamos a enmarcar en lo que es la bioquímica y lo que es la química, ¿verdad? En estas dos clases específicas, cuando los estudiantes dicen que la química y que la química orgánica o la bioquímica no les va a servir en el transcurso de su carrera, no les va a servir más adelante. Y definitivamente observamos cómo algunos estudiantes que están más adelante, en los bloques ya muy cerca al internado, al hacerles preguntas tan sencillas, a través, por ejemplo, de la pH, a través de ver cómo el cuerpo reacciona y tratar de asemejarlo a la clínica de aquellas patologías, eso nos responden muy tranquilamente. No recuerdo absolutamente nada de la clase. Sin embargo, a medida que hemos visto en los turnos que hemos hecho en el Mario Catalino Rivas, el hospital, pues, de preferencia, porque hemos visto cómo algunas patologías se asocian mucho a través de la bioquímica. Uno de ellos ha sido la alcalosis respiratoria, que nos determina cómo una mascarilla de reservorio se divide en dos, en la recirculante y la no recirculante. ¿Cómo podemos aplicar esto? La bioquímica nos dice que los niveles de pH bajos o muy altos nos dará un nivel gasométrico. Así es, ¿verdad, colega? Entonces, a medida nosotros determinamos este nivel, podemos definir cuáles de estas dos mascarillas podemos colocar. Sin embargo, en la actualidad, la falta de recursos y muchas veces la falta de la opción literaria de estar observando estos pequeños detalles puede beneficiar o puede afectar demasiado a un paciente con una situación muy leve. Por ejemplo, tenemos en la química orgánica. ¿Qué nos puedes decir en esta clase en particular? Pues fíjese, caballero, que la cuestión aquí es que la química, hermano, está en todo. La química está en todas las cosas que hay. Lo que pasa muchas veces es que muchas veces nosotros nos orientamos a la química orgánica por el hecho de la naturaleza, ¿verdad? De lo que es nuestra carrera. Por eso es que nosotros nos estudiamos lo que son los compuestos que estudiamos, como por ejemplo lo que es el carbono, lo que son los alimentos, lo que es la estructura de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de todo lo que es estructura decarbonada, ¿verdad? Para mí lo que es estudiar realmente lo que es la clase de lo que es química orgánica es fundamental. Es fundamental, ya que te va a dar una pauta y te va a ayudar más adelante en lo que es la comprensión,
en lo que es la comprensión de todo lo que son estos compuestos. Estos compuestos, cuando por ejemplo usted vaya, las personas que ya van a fármaco, ellos van a comprender y van a tener un mejor entendimiento de qué es lo que sucede con estos fármacos, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, todas las reacciones que se van desarrollando en cadena sucesivamente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Conjunto de la mano con la bioquímica. Cabe mencionar algo interesante con lo que acabas de decir. Por ejemplo, nosotros en la clínica diaria o al momento que estemos dándole el diagnóstico a un paciente, nosotros no vamos a estar observando estas cadenas que vemos en química orgánica. No estaremos viendo aquellos bencenos aromáticos, pero sí podemos observar cómo la literatura nos habla acerca de componentes, acerca de la adición, acerca de la sustitución, de los reactivos farmacéuticos que se incluyen en la célula, en el citoplasma celular y activan y desencadenan, inhiben, inclusive hacen una serie de repercusiones en nuestro cuerpo humano. Un ejemplo muy bonito y muy claro es la citotoxina que puede ocasionar la mordedura en la viperidae. Podemos observar también cómo los bencenos aromáticos, en ciertas características comunes, podemos observar, por ejemplo, la vainilla. Se ha determinado en un libro de orgánica, nos determina que la vainilla puede ser un complejo cancerígeno. ¿Por qué? Por una mala sustitución o una mala adición de esto a cierto componente de la cadena ramificada. Entonces, si nosotros comprendemos la química orgánica, claramente no vamos a estar viendo esta cadena todo el tiempo, pero podemos entender el lenguaje que nos quiere dar un libro al momento de leer la literatura. Podemos comprender con más facilidad, uno dice, por eso es que sucede esta reacción, porque se adiciona, se sustituye tal componente, tal molécula, y la reacción es en cadena. Entonces, recordemos en nuestras clases de biología que empezamos a ver acerca de la glucosa, empezamos a ver de la estructura de los lípidos. ¿Recuerdas tú cuál era el corazón de los esteroides? ¿Cuál era el nombre? Sí, claro, claro, claro. Me acuerdo esto como una anécdota. Me acuerdo que en una clase de lo que era química orgánica, me acuerdo que en aquel tiempo mi catedrática, ¿verdad? Que gracias a ella, muy adelante yo vine a entender más lo que era la complejidad, porque estos son temas bastante complejos. Sin embargo, hay que meterse y sumergirse en estos temas y en estas clases. Y para contestar tu interrogante, son los ciclopentano perhidrofenantrenos. Esos son los que son el corazón de los esteroides. Así se lo podemos denominar. Bueno, si hablamos de incluyendo la bioquímica, este libro ha sido un libro muy bonito. Este es un libro que se utiliza como referencia de estudio en la clase, en la Universidad Católica aquí en San Pedro Sula. En este libro observamos cómo sintetizan todo el libro de bioquímica en estas 2 páginas. Aquí observamos todo lo que vemos en el parcial de forma tan reducida que es muy fácil entenderle. Y vamos a aplicarlo a la clínica. Imaginemos que un paciente tiene problemas diabéticos. Si nosotros entendemos cómo funciona el metabolismo de la glucosa en el ser humano, comprenderemos qué fármaco, qué tipo de suero de mantenimiento podemos aplicarle a este paciente. Entonces, nos dice el libro de una forma muy bonita que la bioquímica se estudia para comprender la relación existente entre nutrición, metabolismo y genética con la salud y la enfermedad. Tenemos un aspecto muy bonito. ¿Recuerdas tú la clase donde nos hablaban de los leucotrienos CD4? Que nos explicaban de que las personas que tenían la reacción demasiado fuerte de estos tipos desencadenaba a aquellas personas que pueden tener una facilidad para desarrollar asma bronquial. Entonces observamos también, analicémoslo más a fondo. En inmunología observamos el factor de la inflamación. La inflamación es el producto por un daño tisular producido también por una infección y observamos cómo las prostaglandinas hacen su efecto de expansión, hacen una inflamación y permiten la vascularización del vaso sanguíneo para que ciertos tipos de células encargadas del sistema inmunitario puedan atacar la enfermedad, puedan atacar el patógeno y de esta forma también tenemos una espada de doble filo.
El no control de estas características desencadena en algo muy simple, el síndrome compartimental. ¿Y qué es el síndrome compartimental? Es la inflamación o llenar el tercer espacio intersticial, el cual no existe, de sustancias, de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Por una desmedida desencadenante de las prostaglandinas, de los leucotrenos y los tromboxanos. ¿Y cómo podemos resolverlo muy fácilmente? A través de un antipirético, a través de la reducción de la ciclooxigenasa. Entonces, el estudiante que comprende muy fácilmente y se empecina en entender la reacción del cuerpo humano en base a la farmacocinética, es un estudiante capaz de poder avanzar sin ningún problema en su estudio diario. Entonces, aquellos estudiantes que creen que la clase es difícil, en mi caso yo reprobé una vez orgánica, y que dije yo, bueno, con más ímpetu, con más ánimo vamos a darle duro a esa clase. Y créanme que he agradecido de haber repetido esa clase porque en bioquímica fue muy, muy fácil poder avanzar. No sé qué experiencia has tenido tú en este caso. Eh, la verdad es que ha sido para mí una experiencia el estudiar medicina, más que ser una responsabilidad también, porque el estudiar medicina es una responsabilidad, es una vocación y un amor a lo que uno hace. Sabes que yo siempre he tenido una palabra y yo siempre he dicho esto, que la química es un tren que no se detiene. La química y la bioquímica, esto incursionamos en él y cada vez investigamos e encontramos nuevas cosas. Con respecto a las experiencias, pues lamentablemente, o puedo decirle satisfactoriamente, depende del punto de vista, como lo quieran ver, repetí una clase de lo que fue bioquímica. Repetí una clase de bioquímica, todo por no poner, como decían ustedes, yo con aquel pensamiento, en aquel tiempo, por no poner desde un principio y decir, esto no me va a servir, esto no, a mí no me sirve. Ahora, en el punto donde estoy, me doy cuenta que todo tiene una correlación, que todo es fundamental y esencial para nuestra formación académica como futuros médicos. Cada una de las clases y cada uno de los procesos que nosotros llevamos como estudiantes son fundamentales, son fundamentales. El proceso que nosotros llevamos en formación es complicado, sin embargo es necesario, porque vemos cómo se integran todos los conocimientos para poder dar un diagnóstico acertado, para poder dar un diagnóstico que sea un diagnóstico que sea veraz, ¿verdad? Entonces, nosotros como futuros médicos, lo único que nos queda es incentivar, lo único que nos queda es motivarlos a todas aquellas personas que están cursando estas clases, que quiten esos paradigmas que ellos tienen en el decir, no, esta clase a mí no me sirve, no, esta clase a mí no me va a servir para nada. Esos son paradigmas que tenemos que quitar esos paradigmas que tenemos nosotros y eliminarlos, porque nosotros no tenemos que tener esa resistencia al cambio. Nosotros tenemos que quitar esa mentalidad que nos han venido inculcando otras personas que ya han pasado esas clases, de que esa clase a mí no me sirve, de que esa clase más adelante no me va a servir. Yo, el hoy por hoy, les puedo decir fidedigno y concretamente, en mi opinión, son clases fundamentales, clases que si ustedes a todos los que futuros que puedan estar oyendo este mensaje y este video, clases fundamentales de las cuales necesitan ser muy estudiadas a fondo y necesitan ser muy comprendidas. Con respecto a la experiencia, reprobé esa clase de bioquímica, la volví a llevar y cuando la volví a llevar cada vez que uno aprende más, sabe que desconoce aún más. Entonces, hay que seguir indagando, hay que seguir investigando, convertirnos nosotros en esos investigadores, convertirnos nosotros en aquellas personas que quieran hacer un cambio. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, muy difícilmente vamos a cambiar el mundo.
Muy bonitas palabras. Sinceramente, creo que puedes levantarle el ánimo a cualquiera que ahorita se siente agobiado a mitad del trimestre por estas clases. Cabe mencionar de que aquella persona que logra entender la bioquímica está muy fácilmente capacitada para entender cualquier tipo de fármaco. Quizás no a un nivel avanzado, pero sí a un nivel básico. Ahorita en la pandemia de COVID, por ejemplo, todo aquel alumno que es curioso, todo aquel alumno de medicina, dice, vamos a informarnos más sobre esto. Y puede entender cómo funciona ese pequeño microorganismo, que algunos biólogos dicen que tiene vida, otros dicen que no. Entonces, ¿cómo esa partícula puede ocasionar tanto daño? Y ojo, también aquellos que entendieron bien la clase pueden determinar cómo poder contrarrestarlo de maneras sencillas, de forma paliativa. Entonces, la bioquímica realmente y la química orgánica son aquellas dos clases en las cuales todos decimos, bueno, ni modo, me toca, pero créanme que si ustedes le encuentran, como dijo nuestro compañero Fernando, el ánimo, el deseo, muy fácilmente van a entender, van a disfrutarlo. Así que les damos el mejor ánimo en estos momentos pues, de pandemia, que es estresante también estar en casa. Sin embargo, sabemos que ustedes pueden. Ustedes son excepcionales, serán grandes médicos y cambien todo tipo de paradigma, como decía nuestro compañero, de aquellos viejos estudiantes que nos decían, eso no te va a servir. Créanme que en la vida laboral, todo se relaciona. Hasta lo más mínimo puede contar para salvar la vida de alguien. Por ende, les dejamos con un último mensaje, una pequeña reflexión. Esperemos disfruten. Gracias por habernos visto. Recordemos, y nos para vemos todos hasta la aquellos próxima. que Muchas cada gracias, vez que Fernando, aprendas algo por nuevo, la hay que participación. relacionarlo con lo Suscríbanse al antes canal posible. y estaremos Regresa subiendo a más ello, contenido mejóralo, próximamente. exígete Hasta la próxima. más a ti mismo.